Por supuesto, quiero invitar a todos los auditores, a todos los turninos y turninas que dejen su like. Si me escuchas en diferido o estás en vivo, deja el dedito para arriba porque solamente hay 891 en estos momentos, así que ayúdanos con el algoritmo, por favor. Y además te tengo una tremenda invitación porque te imaginas un capítulo de La Oficina del Happening con Ja, dirigido por Pedro Almodóvar. Sí, pues, si te lo imaginas, bueno, puedes verlo en este espectacular show que es Secreto de Oficina, la nueva comedia musical de los contadores auditores y Cultura Capital, que estará en Teatro Nescafé de las Artes del 31 de julio al 23 de agosto. Ven a flipar en colores con Secreto de Oficina. Las entradas están a la venta en ticketmaster.cl y sin recargo en boleterías del teatro con 20% de descuento para socios de la Comunidad de las Artes. Tengo el placer de presentar al señor Roberto Merino. Pocos escritores han sabido leer Las cicatrices de la ciudad y tomarle el pulso a nuestra capital como él. Hoy convocado con 2 libros que están en este momento en Hot Topic, esta Ciudad del Olvido de Penguin y Todo Santiago, el Fondo de Cultura Económica, para poder pensar lo que está pasando en nuestra ciudad hoy, hablando de historia, literatura y la pérdida del espesor urbano. Roberto, muy buenos días. Gracias Hola, por Nicolás. venir. Hola, De verdad. Nicolás. Hace muchos años Buenos días. estuve honrado con la visita de Roberto Merino en un taller que hacían en la zona de contacto del Mercurio. Hace muchos años, Muchos años años. 90. No, 2000. Fueron ¿Ah, 2000? 2000. Sí, sí, sí. Ayer Ernesto Ayala. Ernesto, en la época de Claro. Ernesto. Y ahí siempre me he acordado de las cosas que nos invitaron a leer de ti y escribir y siempre las he seguido. Por eso mismo, Roberto, en Ciudad del Olvido, tú hablas de una propensión santiaguina a la borradura de las huellas de la identidad y recuerda un Santiago donde aún convivían las carretas con lo moderno. Cuando la ciudad borra su edificio y rastro tan rápidamente, porque parece como un gran pastiche, ¿dónde sobrevive la memoria urbana? ¿Crees que la historia de Santiago puede resistir los relatos, los hábitos, la literatura? ¿O nos estamos volviendo una sociedad amnésica? Quizás ese pequeño síntoma de la amnesia ha sido permanente en Chile. Si tú ves a Vicuña Maquena en el siglo XIX, hacía unos tours, o sea, caminando por la Alameda, bien acordándose de las casas chilenas antiguas del fin de la colonia que no existían. Hay una propensión a la demolición, pero en todo caso me parece que es propio de cualquier ciudad grande, solo que en Chile ha sido como con pica, digamos, ¿no? El hecho de renovar. Es como la fascinación de lo nuevo siempre. Sí. Perdón, Roberto, pero ¿no será que al tener una estructura sísmica en este país, Absolutamente sí, el sentido común, digamos, se claro. nos borra rápido de la ciudad? Porque no es Buenos Aires, por ejemplo. que Por tiene otras supuesto, características. claro que sí. Claro, y tú tienes que considerar que el adobe es una cuestión finalmente muy poco recomendable para este suelo que tenemos nosotros, ¿no? Y muchas de las construcciones de los años de fin del siglo XIX, comienzo del XX, aún eran de adobe. Y en ese sentido, el libro repasa también cómo sectores de la élite han abandonado barrios como Brasil o Yungay cuando se diversificaron, con una constante migración hacia el oriente que hoy resuena con las polémicas de convivencia en barrios como el Golf. Aparece una influencer popular con todas sus características que modifica el paisaje del barrio, ¿no? En ese sentido, al mirar esta sucesión histórica de huidas para evitar el roce social de los que más tienen, ¿qué pierde la sociedad chilena cuando sus clases dirigentes se aíslan? ¿Tiene menos calle y menos comprensión de su propia ciudad el rico de hoy en comparación con el rico de antaño? No sabría decirlo, porque quizá uno se apresura a veces en juzgar ciertos fenómenos del pasado y simplemente no tiene los antecedentes. Lo que sí, según don Ricardo Astauruaga, que es un experto en Santiago, en la urbanización de Santiago, claro, había en el barrio República, por ejemplo, uno puede ver todavía la alternancia de calles anchas con calles estrechas. Sí, claro. Y eran modos de vida distintos, pero que estaban alternados. Ahora, el hecho de que uno tenga cerca otro tejido social no significa necesariamente que haya no está asegurada la integración. Son conceptos un poco utópicos a veces, ¿no? Igual uno de pronto, esto es una locura, fantasea con el centro y con vivir en el centro. Hay algunos proyectos que... Sí, hay unos gallos que están comprando edificios y restaurándolos. Sí, pero lo hacen con el plan de las inversiones, Roberto. Y entonces lo hacen pequeños los departamentos, lo hacen inviable para una familia. No es como vivir en el centro Sí, claro, porque en sí mismo. vi ayer en TikTok un video.
uno de estos jóvenes entraba, claro, veía un departamento de los años 30, por decir algo, ¿eh? Grande, muy grande, con los espacios que cuesta encontrar, cuesta tener a disposición hoy día para nosotros. Y claro, él pensaba, esto es para una familia con varios hijos, y ya no, nuestra idea es poblar lo más posible, por lo tanto hay que cortar, hay que achicar. Claro. Pero aún así son departamentos muy gigantes, ¿eh? Increíble. En verdad, cómo ha cambiado ese concepto del el espacio disponible en la construcción. Digamos, estábamos hablando siempre en el siglo XIX de la ciudad ilustrada, la ciudad de Vicuña Maquena. No estamos hablando de los suburbios, los suburbios que eran pobrísimos. O sea, era una pobreza inimaginable. No, a mí me llama mucho la atención este fenómeno como de que uno quiere vivir el centro. ¿Y sabes quiénes viven en el centro? Viven los inmigrantes. Bueno, claro, pero en unas condiciones espantosas. Claro. Sí. O sea, ponte tú el portal Fernández Concha, y yo he sabido, no he ido, que son unos departamentos muy lindos, sobre todo los de abajo. Bueno, parece que está como lleno de cables entre medio por los pasillos, porque se prestan luz, no sé, ¿cachai? Ese tipo de... una estructura de vida que es... que a nosotros nos parece indeseable desde el punto de vista de la civilización, por decirlo así. Claro. Evers Bello hablaba hace muchos años, 60, 70 años, de unos obreros chilenos en Nueva York que arrendaron varios departamentos en un edificio y que si uno iba para allá era como un conventillo de antiguo, ¿sí? Que había una cosa comunitaria de un fogón, no sé, venían totalmente modificados según sus costumbres el espacio, ¿sí? Bueno, eso puede pasar acá. Los migrantes estarán acostumbrados a vivir, o sea, reproducen sus formas de sociabilidad, supongo, ¿no? Pero eso es raro, pues raro en un sector como el portal, ponle tú, que era como el sumum de la elegancia en un momento. Entonces, como paradojal, ¿no? En algún momento, a principios, la época del centenario, un poquito antes. Así que bueno, pero te decía, vivir en el centro, claro, yo me acuerdo en los años 60, y a veces mi mamá me llevaba a hacer unas visitas breves a personas que conocía, pero que vivían ahí. Cuando estuve, no sé, en la calle Ahumada, no era paseo, en la calle Ahumada, y había un tipo de vida de departamentos. Si tú te fijas en los comercios, había comercios, o sea, negocios destinados a suplir necesidades, lavanderías, había tintorerías, estaba el Chesanrí, la bandera azul, supermercado. Todo eso se armó en un Santiago cuyo núcleo estaba en el centro. O sea, eso se movió a Providencia. Sí, claro que sí. Claro esa que dinámica. Sí, totalmente. Roberto, justo en esa misma línea, leyendo Ciudad del Olvido, me fue imposible no pensar en Los Invasores de Ewan Wolf, estrenada en 1963 bajo la dirección de Víctor Jara, precisamente en el Teatro Nacional Chileno. Y solamente para los auditores, la obra mostraba una familia acomodada que veía como los desposeídos irrumpían en su casa, transformando el miedo de la burguesía en una pesadilla escénica. ¿Cree que hoy seguimos representando esa misma ansiedad, solamente que en diferentes códigos? Mira, sí, bueno, es súper atinado el enlace. Claro, pero yo creo que eso puede ser un fenómeno social, qué sé yo, pero también un fenómeno psicológico, colectivo. Yo creo que es un tópico que aparece, no sé, ves la película Viridiana de Buñuel y aparece esa amenaza de los mendigos que hace una especie de última cena en la casa, como la invasión, ¿no? Claro. El fantasma de los invasores. Yo creo que ha estado siempre, ¿eh? Si tú ves hay un poema que se llama Los Bárbaros, me parece que es de Cavafis. No creo estar inventándolo, pero que es eso, es la espera de que llegue el ejército enemigo, de bárbaros, digamos, ¿no? Y hay un poema irlandés
medieval, que Borges lo pone en una antología de poesía medieval, en que habla un cura y agradece a la tormenta nocturna, porque sabe que habiendo tormenta no van a llegar los bárbaros. ¿Sí? Entonces, yo creo que es un fantasma que uno lo tiene totalmente incorporado, inconscientemente. Y en ese sentido, hay también en tu obra y en tu ensayo aparecen reminiscencias de la violencia urbana en el siglo XX, como la huelga de carne del 5 o el fenómeno de las guardias blancas, que también hace el link directo con el estallido social 2019, los chalecos amarillos, esa tensión. A partir de esa perspectiva histórica que tú también viste en los años 80, ¿crees que hubo un intento ingenuo de estetizar la destrucción en 2019 por la falta de memoria sobre nuestras revueltas pasadas? ¿Qué viste del carácter santiaguino en esa crisis? Sí, yo siempre vi, claro, vi como carácter santiaguino. Uno podría haber detectado antes esta cuestión de la necesidad de destruir lo propio, ¿no? O la no identificación de lo propio. Lo público es propio de todo, digamos, ¿no? Pero yo creo que parte de esa gente quizás sentía que era una ciudad extranjera, digamos, o sea, Claro. con la que solo le ofrecía puertas cerradas. Yo creo que es una interpretación un poco exagerada, pero algo de eso tiene que haber habido. Yo lo había visto antes en las celebraciones del fútbol, en el mismo lugar. Claro. También de repente la energía como colectiva se volvía contra los símbolos, ¿no? Contra cuestiones que se consideraban simbólicas. Yo no sé, y los símbolos son muy extraños porque cambian de sello. Mira, pongamos el caso del GAM. Uh-huh. Yo lo conozco como UNCTAD, Sí. porque era la época cuando se creó yo, digamos. Claro, primero fue UNCTAD y era un símbolo del gobierno de la OP, porque particularmente porque se construyó muy rápido, en 8 meses. Entonces es un orgullo para el gobierno de la capacidad de Chile, bla, bla, bla. Y después sí, fue muy rápido como apareció ese edificio. Y luego lo tomó cuando vino Pinochet, lo tomaron y le cambiaron el nombre, le pusieron Diego Portales. Una cuestión ideológica, de adscripción ideológica. Y ahí estuvo Pinochet al comienzo, gobernando, digamos, con la Junta. Y luego Pinochet, cuando estuvo restaurada la moneda, se fue para allá. Y la Junta quedó en el Diego Portales. Uh-huh. Y después pasaron muchas cosas en Diego Portales, digamos, Sí, bueno. una historia a revisar. Y luego en la democracia le pusieron Gabriela Mistral de nuevo, porque... Luego que se quema. Se quema en el periodo de Lagos. No, sí. No, pero le cambian el nombre. Espérate. Después de UNCTAD, cuando ya se acabó la UNCTAD, que fue una junta internacional, digamos, el gobierno de la UP le puso Gabriela Mistral. Y ahí está. Y Pinochet le cambió el nombre a Diego Portales, y viene la democracia y le ponen Gabriela Mistral de nuevo. Y después se quema. Claro, se quema y le ponen Gabriela Mistral. Eso me acuerdo, que ese había sido el ejercicio. Porque recuerdo que fue en el gobierno de Lago. Y fue como icónico que justo en el gobierno de Lago se quemara el Diego Portales. Que se usaba hasta ese momento no como centro artístico, sino que como un edificio de los militares y que, por ejemplo, se utilizaba para las elecciones. Era como el lugar de los recuentos. Claro, exacto. El recuento, el sí, no fue. Claro. Claro. Y después en democracia se mantuvo hasta que sucede eso. Y tengo que hacer un link sobre el tema hay una cosa que no sé si coincidirá, quizás discrepa absolutamente. Cuando sucede el estallido social, hay siempre en este tipo de cosas hay varias expresiones artísticas. Música, cine. Hasta el momento no las hemos visto demasiado. Pero sí hay una cosa que sí pasó, es que Santiago se transformó en una especie de museo gráfico a cielo abierto. Si uno caminaba por esas calles, habían distintos elementos que adornaban la ciudad, por más con iconos que tú puedes estar de acuerdo o no, con el tiempo habrán envejecido bien o no, pero sí generaban esa sorpresa. Yo sé que es crítico de la estética del estallido. Yo también, a mí no me gusta el perro, pero sí rescato que en la calle hubo una expresión gráfica, que eso quedó en el tiempo, que los diseñadores salieron de su Instagram y pegaron cosas en la calle. Yo me acuerdo de haber viajado, de haber vuelto y haber visto todo eso.
¿Y eso que tenía de bueno? No, yo no digo que sea bueno o malo, digo que es una expresión. No estoy de acuerdo con... Ojo, No, estoy más de tu lado. no, me refiero que también yo te debería haber dicho los poetas que hirieron las murallas. Y, ¿Eso qué tenía de bueno? claro, qué tiene ¿cuál es el aporte de eso, de llevar las cosas a las murallas? Si no hay una, si es un popurrí de expresiones, en verdad, Claro, eso es, ¿no? claro. De expresarse. A eso voy. Ocupar lo que, como que hubiera habido un silencio en esta parte, en las paredes de la ciudad, y había que ocuparlo de una manera estridente, lo más, porque pero son invasivas esas cuestiones. Yo estoy de No acuerdo. tienen que ver con además los edificios son un ejemplo de arquitectura, que ya es un arte por sí mismo. Entonces, tú decís con qué derecho, puta, embadurno y pintarrajea un edificio del ecléctico historicista del siglo XIX. Un gallo, no sé, el arquitecto que estudió 40 años, después se desgañitó haciendo estos planos y armó la obra de su vida, que era un aporte para la ciudad. Entonces esa cuestión invasiva es como pisar no sé si te acuerdas tú en el colegio, que si uno tenía zapatos nuevos se los pisaban. Eso es muy chileno. O sea, no creáis que estáis con zapatos nuevos, no te sintáis superior a nosotros, vamos a bautizar. Y ahí pasa algo que es singular, porque ocurre todo este proceso, que tú eres crítico, yo menos, pero puedo llegar a empatizar con varios puntos, y ocurre la pandemia, y el desorden queda manifestado como una especie de fantasma, ¿no? Ah, eso sí. No, el aspecto que tomó la ciudad en ese momento fue... yo nunca había visto nada parecido, ¿eh? Yo creo que a veces uno tiene el prurito de decir que hay algo nuevo y son puras relatos nomás. Pero en este caso, el tono que tomó la atmósfera de Santiago con la pandemia, más este fantasma que quedaba como ruina, vestigios, digamos, del pintarrajeo, de la destrucción y otra cosa, de los blindajes. Claro, que eran estos elementos de metal. Claro, que los dueños de los locales empezaron a blindarse con metal. Entonces era una ciudad como clausurada. Pero a la vez, la atmósfera empezó a limpiarse, el aire estaba limpio, y por lo tanto la tonalidad se parecía mucho a los años 60, antes del smog, digamos. Antes del smog, del ataque del smog. Entonces era muy extraño, en términos espirituales, por decirlo así. ¿Salió a caminar en esa época? Como, sí. Como a Sí. mirar este apocalipsis. Sí, se tenía que caminar por obligación, porque me prefería, antes de subirme a un taxi, prefería caminar por precaución, digamos. Entonces, claro, me tocó ver mucho. Sí, es lo más extraño del mundo, ¿no? Fueron años muy reales los de la pandemia, porque no sé si ustedes tienen una noción como de cronológica, así, como del paso del tiempo. Yo lo tengo al menos comprimido, tengo como una escena para la pandemia en mi casa, así como sentado, esperando algo. Mira, ahí está en la imagen. Sí, fue como una invasión, fue lo más parecido en la vida que he visto a una invasión extraterrestre, pero eran de microorganismos. Pero espérate, que aparecieron los animales también. Los pumas. ¿Verdad? Era una invasión de pumas. A ver, por aquí cerca, o sea, bajaban por el Manquehue, San Cristóbal, y aparecían en la Plaza Italia. Puma en la Plaza Italia, qué cuadro. Estamos junto a Roberto Merino. Roberto, se ha reeditado todo Santiago en una edición aumentada y también La Ciudad del Olvido. Roberto, a propósito del libro Ciudad del Olvido, por supuesto, me gustaría preguntarle que muchos jóvenes hoy en día, en la actualidad, conocen Santiago o la ciudad a través de TikTok o plataformas sociales. ¿Usted cree que las redes sociales nos acercaron más a la ciudad o más bien nos alejaron de ella? No, sí, yo creo que de todas maneras son como puentes, conexiones totalmente favorables para si alguien quiere tratar de entender y meterse en la ciudad, ¿ya? Porque muestran rutas
no sé cómo se llaman, influencers, TikTokers, Claro, no sé cómo, influencer sí. pero muestran, a mí me encantan porque van a los lugares y muestran la cosa in situ. No, es distinto al asunto que yo escribo, que son crónicas y ensayos. Es una mediación ahí. Pero acá es como más directo. Es una especie de atlas. El Sí, Atlas Express. sí, te van mostrando lugares y se arman finalmente tiene una estructura, si tú ves video a video. Es de lo más extraño del mundo. Hay gente que, ponte tú, hay un gallo que anda de noche, que camina de noche y se mete a barrios medio peligrosos dentro de la parte antigua de Santiago, digamos. No, También, a mí también me gustan mucho esos videos. Hay unos de unos motoqueros que se meten a las poblaciones y es un mundo paralelo. Van apareciendo mundos, así como al pasar. Es muy lindo eso. Pucha, hay varios, po. Hay varios. Está el ruso también. No sé si lo ubican ustedes. Yo me acuerdo del Sasa. Andrei Sokolov. Sokolov, que no sabe mucho de yo no sé por qué sabe tanto de una Todos ciudad. sospechamos que medio agente. Bueno, porque es una ciudad tan lejana, es como si uno supiera supiera mucho de la capital de Georgia, ponte tú, no sé, o de Kensington. Fuera experto en eso, una ciudad que no tiene nada que ver con tu vida. No, Puede ser, es una posibilidad. Y justamente hablando de las ciudades, hablando de influencers, redes sociales, también uniéndolo con la conversación anterior hace unos minutos sobre los invasores, la obra teatral, Sí, podría decirse que hoy las invasiones son distintas porque antes el temor era que los pobres llegaran al barrio y hoy pareciera que basta con que alguien como, por ejemplo, Naya Fácil, que es una influencer, sí, compre un departamento en el Golf Sí. para que aparezca una discusión nacional sobre quién pertenece y quién no. sí. ¿Cambió realmente Santiago, Roberto, o no? No, fíjate que yo creo que cambian muchas cosas, la tolerancia al extranjero, todo eso puede cambiar. ¿Eh? El clasismo no creo, según lo que he visto. Cambia la forma de expresión, quizás. Sí, claro, exacto. Hay algo que nos identifica. Todos entendemos el clasismo en Chile por el medio del lenguaje o de los gestos. Y eso es una cuestión profunda. Yo creo que es profunda, enraizada, digamos. Uno la hereda familiarmente o el colegio, donde sea. Pero todos esos cálculos como de distancias sociales se están haciendo siempre. Se ocultan con discursos de buena crianza, digamos, ¿no? Nadie se considera clasista si tú le preguntas en la tele. Es como un tabú. Uno no puede expresar su clasismo porque es problemático, pero es algo ahí como psicoanalítico que está. Piensa en gente que supuestamente no debería serlo, no debería ser clasista, no sé, la izquierda. O sea, acuérdense de alguna conversación como distendida y ven la gente de izquierda que de repente sacan una... no, pero ese es un roto, no van a irse roto. Claro. ¿Cachai? Pues Clasismo ya. por izquierda. Es muy común, me refiero. Se oculta, pero es muy común. Se oculta parcialmente. Sí, había una directriz que era civilización y barbarie, que la aplicó Sarmiento cuando en Argentina, ¿no? Como que y yo creo que la sociedad del siglo XIX se formó un poco en función de esa directriz. De hecho, el Santiago ilustrado de Vicuña Maquena era Santiago civilizado, parisino, y más allá del San Juan de la Guagua, o más allá de Avenida Mata, por decirlo, y más allá del río, al otro lado, las chimbas, claro, estaba todo lo que no era deseable. Y las calles las de las chimbas básicamente, no obedecían al trazado de Gamero de la mayor parte de Santiago en ese momento. Estamos junto a Roberto Menino y para ir cerrando, agradecido de esta conversación que nos ha regalado, has propuesto una teoría del espesor donde una cultura y una ciudad se vuelven verdaderamente densas cuando sus barrios, sus autores y sus ciudadanos comienzan a dialogar entre sí en el tiempo. Sí. ¿Qué es lo mínimo que Santiago debería conservar o recuperar hoy para recuperar ese espesor cultural y no perderse completamente a sí misma?
Mira, yo creo que no sé, yo creo que son fenómenos que no se pueden manejar totalmente desde las iniciativas públicas, de la iniciativa del ministerio, de no sé qué. Son fenómenos que se dan, porque la generación del 50, que es una generación básicamente literaria, pero que tenía otros deslindes, pues, ya se formó en un momento, esto es interesante, 20 años después de que hubo esta huida de la clase alta hacia los barrios del Oriente. Y la generación del 50, si ustedes se fijan, todos los escritores son o de Ñuñoa, Providencia, de esos barrios nuevos, entre comillas, en ese momento, ¿no? Son burgueses. Entonces, se formó algo ahí que no tiene que ver con una planificación. Simplemente estaba cambiando el mapa social. Entonces, hubo un momento que esta gente tuvo que arrancar y se formó un tipo de vida nuevo allá. Claro. Porque ponte tú, los deportes que estaban afincados en las colonias se dieron con otra tonalidad en esa zona. O sea, el sport francés todavía está el estadio alemán, el estadio italiano, todo estaba en Providencia. Y las formas de vida deportivas eran una novedad para la sociedad santiaguina. Claro. De hecho, al principio era mirado como cosa de gringo. Era como, visto como el pádel para... Exacto, con esa especie de desconfianza. Imagínate que los ciclistas, los pioneros del ciclismo chileno, el problema que tenían era que los apedreaban en la calle. O sea, los furiosos no eran ciclistas furiosos, sino que el público era furioso porque lo veían pasar y los apedreaban. Perdón, ¿y por qué los apedreaban? Porque se apedreaba todo. Absolutamente todo. Solo ¿Tú no porque has sí. visto que no te tocó a ti andar en el tren que sale al sur? Sí. Y a la salida de San Bernardo lo apedreaban? Esto hace poco tiempo. El año 2000. Hay una cosa que ahí llaman del imbunche un poco. Totalmente inmunchístico. Inmunchístico, como de hacer daño por hacer daño. Y hacer un monstruo de un niño normal, por ejemplo. Claro. Meter la pata en la... No sé si... Meter la pata, coserle la pata en la boca. Hacer una monstruosidad. Yo no sé qué grado de... En verdad he leído solo a gente muy arbitraria que es sobre ese tema. José Donoso, Evans Bello, qué sé yo. Pero no sé en términos antropológicos qué fundamento hay para serían los mapuches lo que sean. Hay una polémica, esto para cerrar, que ha circulado por redes sociales de un influencer muy reconocido, muy respetado, que se llama Albo Lectura, que él recomienda libros. ¿Qué lo digo? Sí. Él es muy, muy reconocido y recomienda libros. Y fue al MUT. ¿Qué es esta invención? Que el MUT básicamente se parece al mercado de Milán. Son mercados, ¿cómo se llama? Gentrificados. Eso es el concepto del MUT. El MUT es un mercado gentrificado. Entre paréntesis, sin ánimo de desviarte. No, dale. ¿Por qué es negro? El MUT. Sí. Es como en Ciudad Gótica. Da como escalofrío. Está pintado oscuro. Hay chiflones y es negro, entonces... No sé, me gusta. Puede ser una respuesta a los otros malls más corporativos. Colorido. Claro, juega con otra línea. Pero yo recuerdo que el mercado de Milán y otros mercados europeos en Italia usan la misma estética, pero la misma estética. Es una copia estética. Bueno, pero a mí me gusta el MUT y el MUT tiene un rincón donde se puede leer. Y él fue a grabar y lo sacaron de grabar y se enojó mucho, como de alguna manera haciéndole una crítica a que estos cuicos... Porque como la definición general no entienden y que eso hay mucha gente que planteó, oye, pero sí, ahí está la polémica de Albo Lectura, que yo lo considero que es un buen influencer, pero como que ahí patinó y como que le molestó que lo sacaran del lugar, porque él quería grabar y hacer una crítica. Y yo creo que ahí había un poco de munchismo. En el caso de él. Como que yo creo que hay que dejar tranquilo que existan algunas estructuras que no necesariamente, si no queremos estar invitados, si queremos estar invitados, es una libertad de cada uno. Y eso en Chile, como la crítica a lo que hace el otro, a lo que ve el otro, a lo que piensa el otro, es permanente. Un mecanismo defensivo, como
y que está basado en la desconfianza también. Creer que... ¿Y por qué? Sí, como que todos desconfiamos de todo. Sí, po, sí. Como una precaución permanente, ¿no? En relación al otro. Es muy curioso. Yo creo que eso también es un rasgo profundo, fíjate. De la chilenidad. Sí, yo me acuerdo haber pensado eso cuando había kioscos de diarios, con diarios a la vista. Había un gallo mirando una noticia, rebajarán bono, no sé qué, y el gallo como que me dijo a mí, como siempre nos caga, como siempre nos caga. Como realmente abatido. Y yo pensé, esta cuestión no es solo él, son muchos que se levantan pensando que lo están Cagando. timando por alguna parte. ¿Sí? Es verdad. Roberto Merino, esta mañana ha sido un placer recibirte. Tenemos, estás por dos. Estás con la Ciudad de Olvido y estás con todo Santiago. Todo Santiago son crónicas, Sí. y es una reedición del libro anterior ampliado. El otro, Ciudad del Olvido, son ensayos. Perdón, Roberto, cuando un lector termine, por ejemplo, Ciudad del Olvido, ¿qué le gustaría que viera de manera distinta la próxima vez que vuelva alguien a recorrer Santiago? Quizás que sería bueno, lo más estimulante para alguien que escribe es como que la gente, el que lee, de repente le genere la lectura asociaciones con su propia vida. Si alguien entiende su propia relación con su barrio y con los barrios adyacentes a través de esta lectura, yo me daría por más que premiado con esto. El gran Roberto Merino esta mañana con nosotros. Muchas gracias por venir. A tu No, gracias, placer. Yolanda. Gracias por la Gracias, conversación. Nicolás.